Hello children, how are you? Vamos a seguir trabajando con el simple present, ese tiempo verbal con el que estamos trabajando, ¿sí? El que usamos para hablar de las rutinas, de lo que hacemos habitualmente. Hasta ahora hemos trabajado, hemos aprendido la forma afirmativa y la forma negativa de los verbos en el presente simple. Hoy les voy a explicar la forma interrogativa. En inglés, como en cualquier otro idioma, hay dos clases o dos tipos de preguntas. Unas son las que nos sirven para confirmar la información que tenemos. Se llaman yes or no questions en inglés. O sea, preguntas para contestar que sí o que no. Por ejemplo, ¿te levantaste temprano hoy? ¿Te gusta la pizza? ¿Fuiste al cine la semana pasada? ¿Vas a estudiar matemáticas mañana? Todas estas preguntas que yo les hago son para que me contesten sí o no. Y empiezan con un verbo. Fuiste, te gusta, vas a hacer tal cosa, ¿sí? Con una acción. Mientras que la otra clase de preguntas son las que piden información nueva. Empiezan con una palabra interrogativa. Por ejemplo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? La respuesta a cualquiera de estas preguntas que empiezan con WH en inglés, por eso se llaman WH questions, ¿sí? WH, casi todas las palabras interrogativas en inglés empiezan con WH. Entonces se llaman así las preguntas, WH questions. Entonces, todas estas, la respuesta a todas estas preguntas es siempre una oración afirmativa. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer mañana? Voy a ir al cine. ¿A qué hora te levantaste? Me levanté a las 7:30. Entonces, cuando uno pide información nueva, que comienza una oración, una pregunta con una palabra interrogativa, la respuesta a esa pregunta debe ser una oración afirmativa. ¿Por qué les digo esto de la oración afirmativa? Recuerden que en el simple present, cuando las oraciones son afirmativas, pasaba algo con el verbo. ¿Se acuerdan qué era? Agrega la S. Muy bien. Y acuérdense que había reglas ortográficas para agregar esa S, ¿sí? Vamos a las preguntas, que es lo nuevo para hoy. Entonces, dijimos que había dos clases de preguntas. Las yes or no questions, se las presento acá, yes or no questions, que comienzan con un auxiliar, la palabra do, que no tiene traducción al castellano, no les puedo decir lo que significa porque no tiene traducción, solo me indica que el resto de la pregunta va a estar en simple present, ¿sí? Entonces comienza con el do, luego la persona, yo acá les escribí las 4 personas que van con do, puede ser I, you, we o they, ¿sí? Solamente una, no es que tienen que poner las 4. Y luego va a venir el verbo. Por ejemplo, do you like chocolate? Do you get up at 7 in the morning? Do you go to school on foot? Yes. La respuesta a una de estas preguntas va a ser yes. Luego va a ir la persona. Por ejemplo, si pregunto do you, va a contestar yes, I do. Do you go to school on foot? No, I don't. Yes? Yes, I do. No, I don't. O yes, you do. No, you don't. O si no, yes, we do. No, we don't. O yes, they do. No, they don't. O sea, acá va la persona, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa cuando la persona a la que le preguntamos es he, she o it? O hablamos de he, she o it, hablamos de una tercera persona del singular. ¿Se acuerdan que en las oraciones afirmativas, cuando el sujeto es he, she o it, el verbo agrega la S? ¿Qué pasa en las oraciones negativas? ¿Se acuerdan? No lleva la S porque la S se la lleva el doesn't, que se usaba en la negación. En la pregunta se usa el das. Das. La pregunta comienza con das. Luego va el sujeto he, she o it
y el verbo que no lleva la S escrita. ¿Por qué? Porque la S la tiene el does. Entonces voy a decir, does he go, no goes, does he go to work by car? Yes, he does. Or no, he doesn't. Does she work at school? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Sí? Entonces, las preguntas que pedimos información para corroborar la información que tenemos son preguntas que se contestan con sí o con no, empiezan con does cuando el sujeto es he, she o it, o empiezan con do cuando el sujeto es I, you, we o they. ¿Perfecto? La otra clase de preguntas que tenemos son las que sirven para pedir información nueva y que comienzan con una palabra interrogativa. Casi todas las palabras interrogativas en inglés empiezan con WH. What, where, when, who, which, what color, what time. Y hay otras que empiezan con H y después tienen la W. Las que están con el how. How many, how much, how often. Bueno, hay un montón. Esta palabra va en primer lugar y luego sigue la misma fórmula que acabamos de ver para las preguntas que se contestan con sí o con no. Entonces, primero va la palabra interrogativa con WH, luego el do, luego la persona, I, you, we o they, y luego el verbo. Por ejemplo, where do you live? What do you like? When do you have English? ¿Sí? What time do you get up? La respuesta a estas preguntas va a ser una oración afirmativa. Entonces será, what time do you get up? I get up at 7 o'clock in the morning. Where do you study or where do you do your homework? I do my homework in my bedroom. ¿Sí? Cuando la persona es he, she o it, la fórmula es la misma, solo que cambia el auxiliar por does. La palabra con WH, luego el does, he, she o it y el verbo sin la S. Acuérdense que el does se lleva la S del verbo. Entonces voy a tener, por ejemplo, what time does your mother, que sería she, what time does your mother get up? Where does Peter play tennis? ¿Sí? La respuesta va a ser una oración afirmativa. Entonces dijimos, what time does your mother get up? She gets up at 8 in the morning. Y ahora sí, como es una oración afirmativa, si el sujeto es he, she o it, hay que agregarle la S al verbo. Por eso dije, she gets up at 8 o'clock in the morning. ¿Yes? Bueno, espero que les haya quedado claro y a medida que vayamos practicando con distintos ejercicios van a ver que es muy fácil. Les mando un beso enorme. Bye, bye.